Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un vídeo realmente especial preparado para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del amor, la conexión y la felicidad, inspirados en una pareja que muchos de nosotros admiramos, Serkan y Özge. Vamos a desentrañar el secreto de su felicidad, explorando los elementos que hacen que su relación sea tan envidiable y, lo más importante, descubriendo cómo podemos aplicar esos mismos principios en nuestras propias vidas y relaciones. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Esperamos que te sientas como en casa y que te unas a nuestra creciente comunidad. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Publicamos contenido nuevo cada semana y estoy seguro de que encontrarás algo que te interese. Suscribirse es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarte de que nunca te pierdas nada. Ahora, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el corazón de este vídeo, el secreto de la felicidad de Serkan y Özge. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que una relación funcione? ¿Qué ingredientes secretos se necesitan para construir una conexión duradera y llena de felicidad? Todos anhelamos tener esa relación especial, esa persona con la que podamos compartir nuestras alegrías, nuestras penas y nuestros sueños. Y aunque no hay una fórmula mágica, sí hay ciertos principios y actitudes que pueden ayudarnos a construir una relación más sólida y satisfactoria. Serkan y Özge son un ejemplo de una pareja que parece haber descifrado ese código. Los vemos radiantes en las fotos, compartiendo momentos especiales en las redes sociales, y nos preguntamos, ¿qué están haciendo bien? ¿Cuál es su secreto? La verdad es que no hay un solo secreto, sino una combinación de factores que contribuyen a su felicidad. Y lo que es aún mejor, estos factores son accesibles para todos nosotros. No se trata de suerte ni de magia, sino de trabajo, compromiso y una profunda comprensión del amor y la conexión. No se trata de ser perfectos, sino de esforzarse cada día por ser la mejor versión de uno mismo dentro de la relación. Uno de los pilares fundamentales de su relación, y esto es algo que se puede ver claramente en sus interacciones, es el respeto mutuo. El respeto va más allá de ser cortés o amable. Se trata de valorar la opinión del otro, de escuchar atentamente lo que tiene que decir, incluso cuando no estamos de acuerdo. Se trata de reconocer la individualidad del otro y de apoyarlo en sus metas y aspiraciones. En las relaciones sólidas el respeto se manifiesta en las pequeñas cosas, como dejar que la otra persona termine de hablar sin interrumpir, evitar las críticas destructivas y celebrar sus logros por pequeños que parezcan. Se trata de construir un ambiente donde ambos se sientan seguros para expresar sus ideas y sentimientos, sabiendo que serán escuchados y valorados, no juzgados. El respeto también implica comprender que cada persona tiene su propio ritmo y sus propias necesidades. No todos procesamos la información de la misma manera, ni reaccionamos igual ante las situaciones. El respeto nos impulsa a ser pacientes y comprensivos, a evitar imponer nuestras propias expectativas y a adaptarnos a las necesidades de nuestra pareja. Se trata de construir una relación donde ambos se sientan libres de ser auténticos, sin temor a ser rechazados o criticados. Otro ingrediente clave es la comunicación efectiva. La comunicación no se trata solo de hablar, sino también de escuchar. Se trata de expresar nuestros sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa, pero también de estar dispuestos a comprender la perspectiva del otro. La comunicación efectiva implica ser honestos y transparentes, pero también ser considerados y empáticos. Es crucial hablar sobre lo que nos molesta, pero también expresar nuestro agradecimiento y aprecio. Serkan y Özge parecen tener una gran habilidad para comunicarse abiertamente, lo que les permite resolver conflictos de manera constructiva y fortalecer su vínculo. La comunicación efectiva no es un don innato, sino una habilidad que se aprende y se practica con el tiempo. Requiere esfuerzo, paciencia y la voluntad de comprender y ser comprendido. Una buena comunicación comienza con la escucha activa. Escuchar activamente significa prestar atención no solo a las palabras que dice nuestra pareja, sino también a su lenguaje corporal, su tono de voz y sus emociones. Significa tratar de comprender su punto de vista, incluso si no estamos de acuerdo. Significa hacer preguntas para aclarar cualquier duda y demostrar que estamos realmente interesados en lo que tiene que decir. La comunicación efectiva también implica expresar nuestros propios sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa. Evitar las acusaciones, las críticas y los juicios.
En lugar de decir, siempre haces esto mal, podemos decir, me siento frustrado cuando esto sucede porque. Se trata de expresar nuestras emociones de manera honesta, pero sin culpar a nuestra pareja. La confianza es otro elemento esencial. Una relación sin confianza es como un castillo de arena a punto de ser arrasado por la marea. La confianza se construye con el tiempo a través de acciones consistentes y honestas. Se trata de ser fiel a nuestra palabra, de cumplir nuestras promesas y de ser leales a nuestra pareja. La confianza también implica ser vulnerables, demostrar nuestro verdadero yo a la otra persona, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Cuando confiamos en nuestra pareja, nos sentimos seguros y protegidos, lo que nos permite abrirnos y conectar a un nivel más profundo. La confianza no es algo que se otorga automáticamente, sino que se gana con el tiempo y se mantiene con el esfuerzo. La confianza también implica respetar la privacidad de nuestra pareja. No revisar sus mensajes, no espiar sus redes sociales y no invadir su espacio personal. Se trata de confiar en que nuestra pareja nos será fiel y honesta, sin necesidad de estar constantemente vigilándola. Cuando la confianza se rompe, puede ser muy difícil de reconstruir. Requiere tiempo, paciencia y la voluntad de ambas partes de trabajar en la relación. La comunicación honesta y abierta es fundamental para reconstruir la confianza. Es importante hablar sobre lo que sucedió, expresar nuestros sentimientos y buscar formas de reparar el daño. La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de comprender sus sentimientos y perspectivas. La empatía nos permite conectar con nuestra pareja a un nivel emocional y de responder a sus necesidades de manera compasiva. Cuando somos empáticos, somos capaces de ver las cosas desde el punto de vista de nuestra pareja, lo que nos ayuda a comprender sus reacciones y a responder de manera más efectiva. La empatía también implica ser capaces de validar los sentimientos de nuestra pareja, incluso cuando no los entendemos completamente. Se trata de decir, entiendo que te sientas así, o es normal que estés triste/enojado. La empatía es la clave para construir una conexión profunda y significativa con nuestra pareja. La empatía no significa estar de acuerdo con todo lo que dice o hace nuestra pareja, sino simplemente comprender sus sentimientos y perspectivas. Se trata de ponernos en sus zapatos y tratar de ver el mundo desde su punto de vista. Cuando somos empáticos, somos capaces de responder a las necesidades de nuestra pareja de manera más efectiva. Podemos ofrecerle el apoyo y el consuelo que necesita, y podemos ayudarle a superar los momentos difíciles. El tiempo de calidad es otro factor importante. En el ajetreo de la vida cotidiana, es fácil caer en la rutina y descuidar nuestra relación. Es importante dedicar tiempo a nuestra pareja, tiempo que sea exclusivo para nosotros, sin distracciones ni interrupciones. Este tiempo puede ser para tener una conversación profunda, para salir a cenar, para ver una película juntos, o simplemente para estar juntos sin hacer nada en particular. Lo importante es que sea un tiempo en el que podamos conectar y fortalecer nuestro vínculo. Serkan y Ozge a menudo comparten fotos de sus viajes y momentos especiales juntos, lo que demuestra que priorizan el tiempo de calidad en su relación. El tiempo de calidad no se trata solo de cantidad, sino también de calidad. Es importante estar presentes y atentos cuando estamos con nuestra pareja. Apagar el teléfono, dejar de lado las preocupaciones y concentrarnos en disfrutar del momento. Se trata de crear recuerdos juntos y de fortalecer nuestra conexión emocional. El tiempo de calidad no tiene por qué ser algo elaborado o costoso. Puede ser tan simple como dar un paseo juntos, cocinar una comida juntos o simplemente sentarse a charlar. Lo importante es que sea un tiempo que podamos disfrutar juntos y que nos permita conectarnos a un nivel más profundo. La aceptación incondicional es fundamental. Nadie es perfecto, todos tenemos nuestras imperfecciones y peculiaridades. La aceptación incondicional implica amar a nuestra pareja tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Se trata de no tratar de cambiar a la otra persona, sino de apoyarla en su crecimiento personal. La aceptación incondicional también implica perdonar los errores de nuestra pareja, y de aprender de ellos. Cuando nos sentimos aceptados incondicionalmente, nos sentimos más seguros y amados, lo que nos permite ser nosotros mismos en la relación. La aceptación incondicional no significa aprobar todos los comportamientos de nuestra pareja, sino simplemente amarla y aceptarla como persona. Se trata de comprender que todos cometemos errores y que nadie es perfecto. Se trata de ser tolerantes y comprensivos, y de ofrecer nuestro apoyo y nuestro perdón.
Cuando nos sentimos aceptados incondicionalmente, somos más propensos a ser honestos y vulnerables con nuestra pareja. Esto nos permite construir una conexión más profunda y significativa. El apoyo mutuo es esencial para una relación duradera. Una relación es un equipo, y cada miembro debe apoyar al otro en sus metas y aspiraciones. El apoyo mutuo implica alentar a nuestra pareja a seguir sus sueños, celebrar sus logros y estar a su lado en los momentos difíciles. Se trata de ser un hombro en el que llorar, un confidente y un animador. Cuando nos sentimos apoyados por nuestra pareja, nos sentimos más fuertes y capaces de enfrentar los desafíos de la vida. El apoyo mutuo no significa hacer todo por nuestra pareja, sino simplemente estar ahí para ella cuando nos necesita. Se trata de ofrecer nuestro aliento y nuestra motivación, y de ayudarla a superar los obstáculos que se le presenten. Se trata de celebrar sus éxitos y de consolarla en sus fracasos. Cuando nos sentimos apoyados por nuestra pareja, somos más propensos a alcanzar nuestras metas y a vivir una vida más plena y satisfactoria. El sentido del humor es un ingrediente importante para mantener viva la chispa en una relación. Reírse juntos, compartir bromas y encontrar el lado divertido de las cosas puede ayudar a aliviar el estrés y a fortalecer el vínculo. El sentido del humor también puede ayudar a superar los momentos difíciles y a mantener una perspectiva positiva. El humor es un lenguaje universal que puede unir a las personas y hacerlas sentir más cerca. Compartir el sentido del humor con nuestra pareja puede crear recuerdos divertidos y fortalecer nuestra conexión emocional. El sentido del humor también puede ser una herramienta útil para resolver conflictos y para aliviar la tensión en momentos difíciles. La sorpresa y la espontaneidad también son importantes para mantener la relación emocionante. Salir de la rutina, probar cosas nuevas y sorprender a nuestra pareja con pequeños gestos puede ayudar a mantener viva la chispa y a evitar el aburrimiento. Una cena sorpresa, un viaje inesperado, o simplemente un pequeño regalo pueden marcar la diferencia. La rutina puede ser la enemiga de la pasión y la emoción en una relación. Es importante salir de la rutina de vez en cuando y probar cosas nuevas juntos. Esto puede ayudar a mantener viva la chispa y a evitar el aburrimiento. Las sorpresas y los gestos inesperados pueden demostrar a nuestra pareja que la estamos pensando y que nos importa. Finalmente, el amor propio es fundamental. No podemos amar a otra persona de manera saludable si no nos amamos a nosotros mismos primero. El amor propio implica aceptarnos tal como somos, cuidarnos física y emocionalmente, y establecer límites saludables en nuestras relaciones. Cuando nos amamos a nosotros mismos, somos capaces de dar y recibir amor de manera más plena y satisfactoria. El amor propio no es egoísmo, sino un acto de autocuidado y autorrespeto. Se trata de reconocer nuestro propio valor y de tratarnos con amabilidad y compasión. Se trata de cuidar nuestra salud física y emocional, y de establecer límites saludables en nuestras relaciones. Cuando nos amamos a nosotros mismos, somos más propensos a atraer relaciones saludables y a vivir una vida plena y satisfactoria. En resumen, el secreto de la felicidad de Serkan Yozge y de cualquier pareja exitosa reside en una combinación de factores que incluyen el respeto mutuo, la comunicación efectiva, la confianza, la empatía, el tiempo de calidad, la aceptación incondicional, el apoyo mutuo, el sentido del humor, la sorpresa y el amor propio. No es una fórmula mágica, sino un trabajo constante de compromiso, comunicación y comprensión. Es una danza continua donde ambos se adaptan, crecen y evolucionan juntos. Así que ahí lo tienen, amigos. Los ingredientes clave para construir una relación feliz y duradera. Espero que este vídeo les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias relaciones y a aplicar estos principios en su vida diaria. Recuerden que construir una relación sólida requiere tiempo, esfuerzo y compromiso, pero los resultados valen la pena. No esperen la perfección, sino el progreso continuo. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Si te gustó, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos y familiares. Ayúdanos a difundir el amor y la felicidad. Y ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Cuáles crees que son los ingredientes más importantes para una relación feliz? ¿Tienes algún consejo que te gustaría compartir? Deja tus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles nuevamente que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes.
Así que no se lo pierdan. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerda darle like, comparte este vídeo con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal. Ciao.